Bienvenidos nuevamente a otro video. En este caso vamos a explicar tres fórmulas para calcular las derivadas. Vamos a ver las 13 fórmulas que tenemos para derivar funciones algebraicas, pero en este caso vamos a ver tres fórmulas. La primera fórmula, o el teorema 1, o como quieren llamarle, vamos a tener que si y es igual a una constante, entonces y' es igual a 0. Es decir, que si yo tengo cualquier constante en una función, o sea, cualquier constante, esta me va a dar 0 al derivar esa función. Ejemplos. Calcular la derivada de las siguientes funciones. Calcular la derivada de las siguientes funciones. 1. Y igual a 5. 2. Y igual a menos 3 medios. 3. Y igual a un quinto. 4. Z igual a un tercio. Son todas estas las derivadas que tenemos que calcular. Entonces aquí, aplicando la fórmula 1, nos dice que si yo tengo esto, obviamente va a ser 0. De esa manera, es decir, que nos va a dar 0 si yo tengo una constante. Y aquí, entonces, por ejemplo, a mí no me interesa si es menos, si es positivo. Lo que me dice que si yo tengo una constante C, o sea, cualquier número, esta me va a dar 0. Entonces aquí pongo que la derivada es 0, otra vez. Y obviamente aquí lo mismo. Entonces, la derivada es 0. Entonces, aquí sí cambia porque tengo la z. Ya no voy a poner y', sino que voy a poner z' es igual a 0. Todas las derivadas de estas funciones constantes me va a dar 0. Es lo que nos dice la fórmula 1. Eso nos dice la fórmula 1. Pasamos a la siguiente fórmula. La fórmula número 2 o teorema número 2. Nos dice que si yo tengo y igual a x, así de esta manera, y' es igual a 1. Eso nos dice que va a ser siempre 1, dependiendo si la función es con respecto de x, con respecto de t, con respecto de s. ¿Sí? Ejemplos. Calcular las siguientes derivadas. Si vamos a calcular las siguientes derivadas, entonces vamos a poner número 1, f de x igual a x. Número 2, y igual a t. Número 3, z igual a x. Número 4, f de s igual a s. Así, ahí está. Entonces tenemos esos 4. Aplicando la definición que está ahí, ¿sí? Aplicando la definición con respecto de x, vamos a derivar con respecto de x. Entonces f' de x es igual a 1. Esa es su derivada. Aquí, como estoy derivando con respecto de t, o sea, con respecto de t, y, derivada de y con respecto de t, también la podemos denotar así. Entonces, esto es igual a tener y' igual a 1. Nos va a dar 1, porque eso nos dice la definición aquí. Entonces, z', o sea, la derivada de z es igual a 1.
Y aquí, entonces, la derivada con respecto de S es igual a 1. Es lo que nos dice el teorema, que si yo tengo solamente la variable, sin ninguna operación, sin ninguna potencia, me va a dar 1, siempre me va a dar 1. No tengo que meterme en otro rollo y aplicar la fórmula, es muy sencilla, o muy sencillo aplicar la fórmula, porque yo sé que al derivar esta función, que no tiene ningún número, me va a dar 1 solamente. Ok, pasamos a la tercera fórmula y última con respecto a las fórmulas de derivada. La tercera fórmula nos dice que si yo tengo y igual a una constante multiplicada por una variable, nos va a dar igual, o sea, y' va a ser la constante. Es decir, que si yo derivo esto, me va a dar el número que esté a un lado de esa variable. Vamos a ver ejemplos. Calcular la derivada. Calcular la derivada de las siguientes funciones. Dejamos 1, f en x igual a 5x, ¿vale? 2, y igual a 3 medios de x. 3, y igual a menos 1 medio de x. 4, z igual a 5 tercios de t. Ajá. Entonces, tenemos que encontrar la derivada. Y como la definición nos dice que queda la constante, ya sea positiva, ya sea negativa, aquí, entonces, su derivada, en este caso es f' de x, así, f, es igual a 5, ¿vale? A 5. Entonces, aquí es igual a y' igual a igual a 3 medios así, y aquí entonces la derivada es igual a menos 1 medio. ¿Vale? Estamos sacando su derivada. Y la última es con respecto de t, entonces z' es igual a 5 tercios. Y es todo lo que tenemos que calcular para la tercera fórmula. No es complicado, solamente estoy aplicando la definición de nuestra fórmula 3 o nuestro teorema número 3, que nos dice que si yo tengo y igual a una constante por una variable, esta me va a dar igual, al derivar me va a dar igual a la constante. Y es todo. Solamente para terminar, vamos a ver un ejemplo donde se ve una función diferente a la que tenemos aquí, ¿sí? Es decir, calcular la derivada de la siguiente función. Calcular la derivada de la siguiente función. Y la función es y igual a, vamos a poner 7 medios de x más 2. Esa es la primera. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos dos tipos, ¿no? Aquí tenemos una constante con una variable, y aquí tenemos solamente una constante. Entonces vamos a aplicar las fórmulas que ya vimos, ¿sí? Las fórmulas que ya vimos en este caso, en que nos dice que si yo tengo la derivada, la segunda fórmula, la derivada de una constante por una variable nos va a dar la constante. Si yo tengo la primera fórmula, nos dice que si yo tengo una constante, nos va a dar 0. Aplicamos. Entonces, aplicando las fórmulas anteriores,
anteriores, o sea, las que vimos apenas, las tres, nos dice que la derivada va a ser igual a 7 medios más 0, porque aquí la derivada es 0. Ajá. Por lo tanto, nos queda y' igual a 7 medios. ¿Sí? Y si no lo ven claro, o sea, no lo ven claro, aquí le ponemos aquí. Entonces, y' es igual, este se hace 0 y aquí me queda solamente la constante. 7 medios. Ahí está. Entonces, de esa manera encontramos la derivada. ¿Sí? Es un problema sencillo donde aplicamos la derivada de la primera fórmula a la segunda fórmula. Eso para que ustedes vean, porque va a venir en su trabajo que tienen que realizar para la semana que viene. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Aquí mismo. Calcular la derivada de la siguiente función. Menos 1/3 de... Le ponemos otra variable de t menos 4. Ahí está. Entonces la derivada y' es igual, como este se hace 0, derivada de esto es 0. La derivada de esto me queda menos 1/3. Y es todo lo que tengo que realizar para calcular la derivada de estas funciones, ya comparando lo que es una constante con una variable, más agregándole una constante. Ok, eso es todo lo que vemos el día de hoy. Y antes de irnos, la notación de derivada y', ¿sí? Lo vamos a conocer como derivada de y con respecto de x, de esta manera. Esto nos indica que es la derivada, en otras palabras, es la pendiente que existe en una función, es la derivada, o la tangente, o que puede existir una función. Y es todo, nos vemos en la siguiente clase.